Ley para demandar médicos. Mito o realidad. Lo que dijo la Corte. Les recuerdo que por motivos legales todas las historias narradas aquí son completamente ficticias. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia y las opiniones expresadas no tienen validez jurídica y menos médica. Nuestro objetivo es mostrar dos caras de una misma historia, la visión médica por un lado y la perspectiva legal por el otro. Hola, hola. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a Doctora Miranda, Medicina Jurídica. Y hoy vamos a hablar de un caso que no solo transformó la vida de una paciente, sino que cambió el rumbo jurídico de todos los pacientes atendidos en instituciones federales. ¿Cuál? Pues como lo son el IMSS o el ISSSTE, ¿no? Que son los más sonados. Aquí hay un caso que llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación y es apenas en el 2025, ¿eh? Y este terminó en algo que se llama jurisprudencia, que eso ahorita lo vamos a tocar. Y este, pues nos deja una pregunta muy profunda. Cuando un médico puede ser demandado personalmente, bueno, sin la connotación cuándo, ahí es pregunta, ¿cuándo un médico puede ser demandado personalmente por lo que ocurre dentro de un hospital público? Y entonces, como ya se la you know, que yo siempre tengo historia para todo, esta no es la excepción, porque aquí también hay una historia médica. Resulta que llega una paciente a una institución del IMSS de la Ciudad de México. Esos son datos que pues ustedes pueden sacar del mismo expediente que está en internet, ¿eh? No es ningún secreto. Y esta paciente yo sé que recibió atención médica ginecológica y fue sometida a un tratamiento quirúrgico. No sabemos cuál ni por qué, porque aunque hay el expediente, no se detalla cuál es el diagnóstico inicial, pero sí muestra una consecuencia clara. La paciente, después de recibir la atención médica y la cirugía, perdió un riñón. Y esto pues no fue una complicación que la paciente esperara, porque pues tú entras porque te van a, no sé, a hacer una histerectomía y pierdes un riñón, pues ahí sí como que no cuadra, ¿no? Entonces, aquí la paciente cree o creyó que fue la atención que recibió fue deficiente, pero atribuida directamente a la doctora que la atendió, a la ginecóloga en este caso, ¿no? Y aunque la sentencia no revela cuál fue la técnica quirúrgica ni qué procedimiento específico o notas posquirúrgicas, prequirúrgicas, no hay nada de eso, lo que sí sabemos es lo suficiente pues para entender este planteamiento, ¿no? Hubo una atención médica y hasta quirúrgica. Hubo un daño anatómico irreparable. En este caso, pues perdió el riñón, ¿no? Ahí sí nadie te va a reparar la pérdida de un riñón. Entonces, la paciente relaciona este daño directamente con la actuación de la doctora ginecóloga. Y miren, nosotros sabemos como médicos que hay muchos escenarios los cuales nos pueden llevar a la pérdida de un riñón por una intervención quirúrgica, porque pues sí hay un riesgo, pero pues no quiere decir que porque vas a entrar a cirugía vas a perder un riñón, ¿no? Y esto puede ser por hemorragias, lesiones accidentales en los vasos renales, un manejo tardío de complicaciones, una falta de monitoreo y hasta infecciones graves mal manejadas. Pero en este caso en específico no se publicó el origen exacto. Yo traté de averiguarlo, pero no obtuve mucho, ¿eh? Entonces, miren, el daño sí está reconocido en el expediente. Ella salió del hospital con un solo niño. Entonces, la paciente decidió demandar a la doctora que la atendió en lo personal, alegando responsabilidad civil por daño médico, o sea, un daño subjetivo, ¿no? Y aquí es donde se generó el conflicto jurídico que llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El IMSS y la doctora dijeron, a mí no me puedes demandar por vía civil, yo soy servidora pública, la demanda debe de ir por vía administrativa, o sea, contra el Estado, ¿no? Y la paciente dijo, no,
yo te quiero reclamar a ti como profesionista porque tú actuaste, tú me operaste, no el hospital. Entonces tú tuviste la conducta que me dañó, o sea, tú tuviste la conducta que hizo que yo perdiera el riñón, no el hospital en sí. Entonces, esta discusión fue la que llegó a la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que actualmente ya no hay salas, nada más hay un pleno, ¿eh? Y la jurisprudencia quedó así. Médicos de instituciones federales de seguridad social. La vía ordinaria civil es procedente para demandarlos en lo personal. ¿Qué quiere decir todo esto que acabo de decir? Yo no se los voy a explicar. Aquí el día de hoy les tengo una sorpresa porque les tengo un invitado muy especial, el licenciado en Derecho, eh, José Iván Cornejo Cuauhtémoc. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Veracruzana, maestro en amparo y se dedica al derecho sanitario desde hace muchos años. Y pues nosotros lo conocemos porque somos compañeros en la especialidad de Derecho Sanitario, en la cual yo también estoy cursando, y él nos va a responder unas sencillas preguntas. Bien fácil. Hola, hola, buenas tardes, José Iván, ¿cómo estás? ¿Qué tal, doctora Miranda? Buenas tardes, mucho gusto, gracias por estar aquí contigo y estoy bien, a la orden. Perfecto. Listo para respondernos lo que a todos los médicos nos trae vuelta loca la idea de que hay una ley para demandarnos porque ya se hizo. Eso yo lo he escuchado pues de los médicos que hacen contenido para redes sociales y dicen que es un hecho. ¿Tú qué piensas? Bueno, yo creo que no es así, están equivocados. A lo mejor, como bien dice, son médicos que se dedican a hacer contenido, pero que no le saben tanto al derecho. Mira, Eh, nuestra sí, sí, constitución no, sí, sí. dice en el artículo 13 que nadie puede ser juzgado por leyes privativas o especiales. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que no hay leyes hechas a la medida, porque entonces eso sería algo muy dedicado, muy dirigido y por tanto eso no es correcto. Ahora, hay que tener en cuenta que la jurisprudencia que tú mencionaste habla del Código Civil. Bueno, ¿y el Código Civil a quién se aplica? Pues a todos los que estamos en un ámbito territorial o espacial. En este caso, si fuera el Código Civil Federal, bueno, pues a todos los que estamos en los Estados Unidos mexicanos. Y si fuera el Código de la Ciudad de México, pues a los que están dentro de la Ciudad de México. Y así cada entidad federativa tiene su propio Código Civil. Entonces, ahora yo sugeriría en este caso que fuéramos a los primeros artículos de los códigos y ahí se va a establecer precisamente el ámbito de aplicación. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues a quién se le aplica el contenido de ese código. Puse ahorita dos ejemplos, Ok, o me referí al Código Federal y me referí al Código de la Ciudad de México, ¿no? México. Entonces, si Ujú. vamos al artículo primero de cada uno de estos códigos, estos artículos dicen que las disposiciones de este código rigen para toda la República en casos del orden federal. Este es el Código Civil Federal. Y en el Código de la Ciudad de México específicamente dice, igual su artículo primero, que las disposiciones de este código rigen al Distrito Federal. Federal. Entonces, de ahí, de este propio ámbito de aplicación, pues nos damos cuenta que no va dirigido específicamente a los médicos. ¿Ya lo oyeron, amigos? No es para nosotros. Ahora vamos a comenzar con la pregunta que todo mundo nos preguntamos. Bueno, yo también. Bueno, no, yo no, pero también quiero saber la respuesta. Pues sí, de alguien que se dedica al 100% al derecho. No es lo mismo que yo que soy médico, hago podcast y sí estudié, la licenciatura, pero yo no litigo, ¿verdad? Ahora, respóndenos, Josiván. ¿Qué es una jurisprudencia? Bueno, mira, les voy a contestar en palabras coloquiales, porque tenemos una regla sagrada que nos enseñan en la facultad a todos los licenciados en Derecho, ¿no? La jurisprudencia son 5 criterios que se dictan en un mismo sentido, etc., etc. Pero para ser muy concretos y para que nuestros compañeros del sector salud y que se dedican al derecho médico lo tengan claro. La jurisprudencia es una interpretación que se hace de posibles lagunas que existan en la ley o cuestiones que no tengamos claras. Entonces, para que se establezcan estas interpretaciones que nos permitan en casos futuros tener claro el sentido de la ley, pues los tribunales colegiados, las extintas salas de la Suprema y el Pleno de la Suprema Corte de Justicia emitían estas interpretaciones. Pueden ser tesis aisladas o jurisprudencias.
Entonces, Ujú. en palabras simples, es una interpretación que se hace de la ley. Entonces, amigos, esta interpretación se hizo precisamente porque sí hay un conflicto de que si tú me diste y me hiciste el daño, ¿por qué no te puedo demandar a ti? Porque tiene que ser por a través del hospital, ¿verdad? Contestado esto, entonces vamos a continuar con la siguiente. ¿Y esta ley para demandar médicos es real? Pues como lo dijimos originalmente, no tanto como para demandar médicos, ¿no? Sí el Código Civil establece o es la legislación idónea y la vía ordinaria civil, la vía específica, pues para que tú hagas valer un daño que sufriste de un particular o de una persona en específico. En este caso, del profesional de la salud, que aunque trabaja en una institución pública, pues finalmente me provocó un daño. Voy a ponerles un ejemplo que a lo mejor nos ayuda a tener muy claro por qué se puede actualizar esto. La responsabilidad patrimonial del Estado, que es la otra vía con la que tú puedes ir en contra de un daño sufrido, pero contra la institución, bueno, pues implicaría, por ejemplo, que no tengas insumos, lo que casi no pasa en México, ¿no? Pero no hay insumos, no hay personal, etc. Bueno, Guiño, si guiño. el, correcto, si el Estado, vamos a hablar del Estado como IMSS, ISSSTE, institutos de Fuerzas Armadas, el propio sector salud de cada entidad federativa, tiene todas las condiciones para que tú lleves a cabo tu actividad profesional médica y aún así se actualiza un error o un daño, pues ya no es responsabilidad de la institución o del Estado mexicano. Entonces, pero hay un daño y hay alguien que tiene que responder. Bueno, pues en este caso, si logramos acreditar que todas las condiciones que le tocaban al Estado están dadas y satisfechas, pues será muy probable que el daño lo haya causado por impericia, por dolo incluso, por cualquier otra circunstancia, Imprudencia. Así correcto, es. el profesional de Así la es. salud. Y bueno, pues finalmente quien resiente ese daño debe tener la posibilidad de írselo a reclamar. ¿Cómo se lo Así reclamas? Por es. la vía ordinaria civil. Dije, Ahora, doctora Miranda, hay asuntos o hay casos en los que se pueden actualizar tres o cuatro vías, ¿eh? Puede ah, actualizarse no, responsabilidad patrimonial del Estado, responsabilidad civil subjetiva del médico, responsabilidad penal e incluso penal. responsabilidad administrativa, ¿no? Estate. Entonces, este caso se da en los médicos que prestan servicios al sector público. Público. Ok. Entonces, en ese entendimiento, ¿qué significa para los médicos esta jurisprudencia? Bueno, mira, lo que significa es que tenemos que tener mucho cuidado y ser muy pulcros con nuestra actividad, apegarnos mucho a las guías de práctica clínica, ser muy bien hechos en nuestro expediente clínico, cumplir con lo que nos dice la norma oficial número 04 o la 24 si fuera expediente clínico electrónico, estar muy apegados a lo que establece la Lex Artis. ¿Por qué? Bueno, pues porque entonces cabe la posibilidad de que aún prestando mis servicios de manera subordinada a una institución pública, yo pueda ser responsable de reparar un daño de manera personal. Entonces, esto ya rompe como con una falsa percepción que teníamos, que existía un blindaje con los médicos que trabajaban en el sector público, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la autoridad responde por mí o porque mi institución, que es mi patrón, responde por mí. Eso ya no existe, eso ya quedó rebasado y en el pasado. Y hace mucho, amigos, ¿verdad? Es Y correcto. también, ¿qué significa para los abogados esta jurisprudencia? Pues mira, para los abogados que hay muchos que no conocen el derecho sanitario, pues es un campo súper grande para que entonces tú puedas intentar ir con la guadaña en contra de los médicos, porque pues ahora vas a intentar actualizar la responsabilidad civil de todos los profesionales de la salud, pensando que actualizaron negligencia o que hay un daño. Aquí en este caso, pues para que finalmente quien sienta que resintió un daño no acuda con un abogado que no sea especialista, bueno, busquen a alguien que se dedique a litigar en el derecho sanitario, porque muchas veces podemos tener alguna afectación que no sea negligencia médica. Hay cosas muy concretas, ¿no? Por ejemplo, la traumatología es una especialidad funcional. Y entonces hay gente que recibe un tratamiento de traumatología ortopedia, y entonces dice, bueno, es que sí, mi brazo funciona, no perdí la movilidad, pero tengo una cicatriz horrible. Bueno, y ellos piensan que es negligencia médica, ¿no? Y llegan con un abogado que no conoce el derecho sanitario y le van a decir que sí, que es negligencia, pero pues en realidad todos sabemos que esto no apela a negligencia médica, porque finalmente la funcionalidad se recuperó. Entonces, creo Sí. que eso hay que ser como muy sensibles, ¿no?
Sí, y aparte nosotros de traumatología y ortopedia no somos cirujanos plásticos y sinceramente no nos interesan las cicatrices. Primero vamos por la función. Ya Tal la cual. estética a quien le corresponda, ¿no? De Bueno, acuerdo. muchas gracias, Josiván. Esperamos contar con tus conocimientos nuevamente en otro episodio. ¿Gustas dejarnos tus redes sociales para que te sigan? Claro que sí, es un gusto estar con ustedes y cuando se ofrezca, si no les aclara la duda, cuando menos la ampliamos para todos. No, no es cierto. Sí, con todo Así es. gusto. Nuestras redes sociales son defensamedicaintegral.com, es nuestra página web. Nuestro correo es defensamedica@gmail.com y bueno, pues a través de esas dos estoy a sus órdenes con todo gusto. Bueno, entonces amigos, con esto concluimos este episodio. Yo soy la doctora Miranda y esto fue Medicina Jurídica. Gracias por escucharnos. Muchas gracias, José Iván. Nos escuchamos en el próximo episodio. Saludos, hasta luego.